Una segunda actividad que podemos realizar con los arreglos es ordenar datos. Vamos a ver un ejemplo de un algoritmo para organizar datos. En particular, vamos a trabajar con arreglos de números. Entonces, aquí tenemos entonces el caso de un arreglo de doubles. Aquí está. Así es como se ve nuestro arreglo. Es un arreglo de una sola dimensión y está lleno de números, pero estos números están desordenados. Lo que queremos hacer es que los números queden ordenados de menor a mayor. Y para eso vamos a seguir la siguiente estrategia. Vamos a imaginar que todo lo que está del lado izquierdo ya está ordenado. Todo lo que está del lado izquierdo ya está ordenado. Lo único que necesitamos para ordenar un nuevo elemento es moverlo hacia la izquierda siempre que lo que esté a su izquierda sea más grande que él, hasta que lo que esté a su izquierda ya no sea más grande o haya llegado hasta la orilla del arreglo. Entonces, vamos a ver hacia abajo cómo evoluciona este algoritmo. Pensemos que empezamos con este -2. Este nunca tiene que fijarse en él porque pues no tenemos con quién compararlo. Así es que vamos a empezar a ejecutar nuestro algoritmo a partir de la posición 1. Eso es lo que vemos marcado aquí abajo con una casilla azul. Lo siguiente que tenemos que hacer es preguntar hacia el lado izquierdo. Como todo lo que está hacia el lado izquierdo ya está ordenado, lo estamos pintando de verde. Bien, ¿el 0 es mayor que -2? Sí, ¿no? Entonces, ahí está bien el 0. Ya no necesito trabajar. Ya sé que todo lo que está de este lado, incluyendo el 0, está ordenado. Entonces podemos pasar acá abajo. Vamos a proceder a revisar ahora el siguiente dato, que sería el 3.1. Queremos saber si el 3.1 ya está en su lugar o no. Entonces lo que vamos a hacer es preguntarnos si este dato es menor que lo que tenemos a la izquierda. Como no lo es, quiere decir que entonces ya está en una posición válida y no tenemos que volver a preocuparnos. Vamos a revisar entonces el siguiente dato. El 5 lo comparamos con el 3.1. Una vez más nos damos cuenta de que ya está en su lugar porque el dato que está a la izquierda es más chiquito que él. Y como todo lo que está ordenado antes también cumple con esa condición, entonces podemos decir que el 5 también está ordenado. ¡Wow! Hasta aquí hemos tenido bastante suerte. Queríamos ordenar un arreglo, pero todo eso realmente ya estaba en orden. Bien, esa es una ventaja muy grande de hecho de este algoritmo, que si no era necesario hacer nada, pues simple y sencillamente verifica que todo está bien y ya no hace nada. Otros algoritmos no son tan inteligentes. Muy bien, pasemos al siguiente dato, que es el -4. Preguntamos entonces inmediatamente si el -4 se encuentra en la posición correcta al compararlo con el número del lado izquierdo. Aquí nos damos cuenta de que no está en el lugar correcto porque -4 es más chico que 5. Lo que vamos a hacer en ese momento es realizar una operación de intercambio. Para eso, lo que vamos a hacer es poner al 5 en el lugar del 4 y el 4 en el lugar del 5. Una vez que hemos realizado el intercambio y el 5 se movió a la derecha, procedemos a repetir la misma comparación. Ahora el -4 está aquí y queremos compararlo con el 3.1. Una vez más nos damos cuenta que lo que está a su izquierda es más grande que él. Entonces, el -4 lo tenemos que recorrer una vez más. Al hacer el intercambio del -4 con el 3.1, el 3.1 va a quedar del lado derecho y el -4 queda colocado aquí. Vamos a comparar el -4 con lo que tiene a la izquierda. En este caso tiene un 0, entonces el -4 sigue siendo más pequeño. Los vamos a intercambiar y el 0 queda de este lado. Finalmente comparamos el -4 con el -2 y una vez más resulta que el -2 era más chico. Más grande. Entonces colocamos el -4 ahora sí en la primera posición. Como ya no tenemos con quién comparar, quiere decir que ha quedado finalmente en su lugar. Y ya podemos decir que desde esta casilla hasta acá atrás, todo está ordenado. Vamos a agregar entonces ahora el último elemento que nos faltaba. Checando la última casilla, nos damos cuenta otra vez de que está mal colocado porque el 5 es más grande que él. Entonces los intercambiamos mandando al 5 hacia la derecha. Comparamos ahora al 1.1 con el 3.1. Nos damos cuenta de que este sigue siendo más chico que este. Entonces lo mandamos para acá. Cuando comparamos este valor con el 0,
nos damos cuenta de que el 0 es más chico y que por consiguiente este ya se encuentra en su lugar correcto. Y finalmente nuestro arreglo está completamente ordenado. Observen que nos ahorramos muchísimas comparaciones porque una vez que el objeto, el número quedó en su lugar, ya no teníamos que hacer nada con los elementos que faltan a la izquierda. Solamente realizamos comparaciones mientras esté demasiado a la derecha. Ahora veamos cómo queda el código para esto que acabo de describir. Bien, otra vez tenemos una función estática. No devuelve nada porque simplemente estamos ordenando los números adentro del mismo arreglo que nos van a pasar. A esto se le conoce como arreglo en su lugar, o en inglés in place. Recibimos entonces como parámetro un arreglo de doubles. Puse doubles simplemente porque quise poner aquí uno 3.1. Bien. Lo siguiente es decir, bueno, entonces hay que recorrer todas las casillas para ir haciendo esto que hacíamos con las casillas azules, que era recorrer una por una de izquierda a derecha a partir de la posición 1, porque recordemos que no tenía caso revisar la 0. Bien, entonces comenzamos. I igual a 1, mientras que I sea menor que a.length, es decir, vamos a recorrer desde 1 hasta el último índice válido, que es el último dato que vamos a insertar, y tenemos que incrementar las I's una a una para ir checando cada uno de los elementos. Ahora, para cada uno de los elementos, lo que estábamos haciendo era compararlo con el dato a su izquierda hasta que lográramos colocarlo en su lugar. Eso se hace con el segundo ciclo for que está adentro del más grande. Este segundo ciclo empieza precisamente con el índice J indicando el índice del dato que estamos revisando, el que está en la casilla azul. Y lo que vamos a hacer es ir en reversa. Por eso tenemos ese J menos menos. Vamos a continuar repitiendo esto, en principio, hasta que hayamos llegado al final del arreglo, cuando comparamos al dato con el último ejemplar que estaba acá atrás. Entonces, eso podríamos pensarlo como cuando teníamos aquí el 4, lo comparamos con el menos 2, por ejemplo. Entonces, en ese momento, si J vale 1, es exactamente el dato que estábamos comparando, y J-1 vendría a ser el dato con el que estamos comparando. Entonces, para poder decidir si tenemos que continuar intercambiando o si ya podemos dejar de ejecutar y pasar a la siguiente ronda, vamos a utilizar este if. Si el dato en la posición J es menor que el dato que tenemos a su izquierda, en J-1, entonces sí tenemos que intercambiar porque este debería de ir a la izquierda y este a la derecha. Si no, entonces ya terminamos y lo que vamos a hacer es simplemente un break para terminar de ejecutar este ciclo. Entra en la parte de adentro y poder continuar con la siguiente ronda del ciclo de afuera. Ahora, ¿cómo se realiza el intercambio de datos? Aquí nada más hay un pequeño detalle con el que tenemos que tener cuidado. Si yo copio, por ejemplo, el menos 4 donde está el 5, ya dejó de existir el 5. ¿Cómo podría entonces ahora colocar aquí el 5 que me faltaba? Necesito guardar en algún lugar de la memoria este dato que estoy quitando de aquí antes de poder escribir el menos 4. Bueno, pues para que este número no se pierda, lo que vamos a hacer es utilizar una variable temporal. Recuerden que si declaramos una variable adentro de un bloque, solamente existe en ese bloque. Entonces, esta pequeña variable llamada temp solamente existe adentro de este if. Vamos a crear entonces esta variable temporal y vamos a asignarle el valor a dj para que digamos que estamos guardando ahí de momento este 5 que estaba flotando e iba a desaparecer. Entonces ya tenemos un 5 guardado en la variable temp. Ahora sí podemos hacer que puse a dj, entonces más bien sería el menos 4. Estamos guardando el menos 4 aquí. Entonces, ahora sí puedo poner en la posición a dj lo que estaba en la posición menos 1. Es el 4, un 5. Y ahora en la posición a j de menos 1 podemos copiar lo que tenía temp. Poner aquí
Podría haberse hecho al revés, ¿no? Estaba dibujando al principio, pero bueno, sigamos como quedó ya la versión. Entonces, una vez que se ha realizado el intercambio, termina lo que había en el contenido de este ciclo for y regresaríamos otra vez a la siguiente iteración para ver si tenemos que comparar otra vez con el de la izquierda hasta que o hayamos terminado de comparar porque ya todos los que están a la izquierda son menores y se ejecute el break, o hasta que terminemos de reducir las jotas y hayamos fallado esta condición y signifique que ya terminamos de recorrer el arreglo hacia la izquierda y ya mandamos al dato hasta el otro. En ese momento termina la ejecución de este ciclo for. Cuando hayamos recorrido todos los elementos insertándolos en su posición correcta, termina la ejecución de este ciclo for y termina entonces la ejecución del método porque el arreglo que nos dieron ya tiene ahora todos los números.